Buenas noches, yo le diré con gozo y paz, en el nombre de Jesús. Por favor, diga conmigo, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. ¿Es así? Dios lo dijo. Listo, vamos a aprender de Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por ser el pastor de este lugar. Te pedimos por favor hoy abrir nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón para entender. Y todo engaño del diablo, toda ceguera espiritual es quebrantada y rota en el nombre de Jesús. Toda sordera espiritual es deshecha en el nombre de Jesús. Toda vez del corazón se va en el nombre de Jesús. Y Señor, abre sus corazones para recibir la palabra en el nombre de Jesús. Y danos testimonio de la palabra en el nombre de Jesús. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo. Tenemos hambre y sed de ti. Tenemos necesidad de ti. Te damos el primer lugar, Padre bueno y santo, en el nombre de Jesús, para que seas tú esta noche entre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, ¿cuál es la forma para que un nacido de Dios, un cristiano nacido de Dios, porque no todos los que llaman cristianos son nacidos de Dios? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la forma para que un nacido de Dios sea exitoso en la salud, sea exitoso en los negocios, sea exitoso con el cónyuge, con los hijos, en el trabajo? Mateo 6. Estas son palabras de Jesús. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces, lo que está diciendo es que hay un lugar secreto. La clave para recibir dinero de parte de Dios, no importa los millones, la cantidad, o si es poquito, o si es para pagar el arriendo, el agua, el uso del teléfono, es el lugar secreto. Pero hay lugares secretos que tienen arañas, hay lugares secretos que están empolvados. Es decir, hay personas que poco van a ese lugar secreto. Poco van a ese lugar secreto. Entonces, nuestro ejemplo es Jesús. Jesús es un hombre que es como un senador. Por ejemplo, Nicodemo era un senador de su entonces. Era del Sanedrín, era fariseo, y él vino de noche. Algunos dicen porque se estaba escondiendo, pero trate de encontrar una cita con un senador, son personas muy ocupadas. Entonces él buscó un espacio para ir donde Jesús, y el espacio que encontró fue por la noche. Eso es lo que yo leo. Tal vez otro diga que se estaba escondiendo, pero si se estuviera escondiendo, en el juicio contra Jesús no lo defiende. Y cuando estaban acusando a Jesús, él dijo: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin haberlo escuchado? O sea, él públicamente defiende a Jesús. Entonces, fíjese aquí que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrad la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que está dando a entender es que necesitamos un lugar de oración. De pronto para ti tienes un cuarto donde en tu casa tienes la posibilidad de estar en un cuarto cerrado, es tu cuarto y está bien. De pronto compartes el cuarto con alguien, puedes orar en el baño. Encuentra un lugar, ve a la iglesia a orar, pero encuentra un lugar. Miremos lo que Jesús hacía para poder orar, para poder estar con su Padre Dios. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Fíjese que, ¿por qué dice en un lugar desierto? O sea, levantándose muy de mañana, salió y se fue a un lugar oscuro. Tú puedes tener un cuarto para orar, pero a veces el cuarto está abrigadito y uno se levanta con las cobijas y se duerme. Entonces hay que buscar algo
Hay que tener la intencionalidad de orar sin dormirse. Aquí Jesús salió a un lugar aparte. Es interesante ver esto. La Biblia da un parámetro para poder creer lo que dice la Biblia. Da un parámetro muy claro para poder para poder determinar qué es doctrina o qué no es doctrina. Miremos lo que dice Deuteronomio 17:6. Deuteronomio 17:6 dice: por dicho de 2 o 3 testigos moría el que hubiera de morir, no moría por el dicho de un solo testigo. Lo que está diciendo es que para que sea doctrina debe estar como mínimo en 2 versículos o 3 versículos o más versículos. Si está en uno es relevante, es para tener en cuenta. Dios nos quiere decir algo. Si está en un versículo, Dios nos quiere decir algo, ¿sí? Por ejemplo, en Ezequiel 44:30 es un solo verso que habla de primicias y dice de todo, de todos, de todo, de todos. En un solo verso tiene 6 veces la palabra todo. Da primicias. Es un solo verso. Pero el hecho, Ezequiel 44:30, pero el hecho de que diga 6 veces en un solo verso es muy relevante. Si tú aprendes a dar primicias, vas a notar que algo pasa en tus finanzas. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es algo que Dios estableció, es así. ¿Qué es la ofrenda? Muestra tu corazón, pero la primicia muestra tu amor, porque la primicia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. Tú dices: mi papá está muerto. No, tu papá es el pastor. ¿Qué es una primicia? Cuando sacas la Biblia dice que las primicias son para los pastores. O sea, todo el pastor, cómprese un par de zapatos, y no quiere decir que el hombre no tenga zapatos. O tome, pastor, vaya a comprar pollo, o para un almuerzo, o para que salga a pasear, o para que se vaya de vacaciones a Miami. Esas son primicias. Aprende a dar primicias. El sueldo mínimo en Colombia son 43.000 pesos. Si te parece mucho, bueno, da 20. Pero saca algo. Por el hecho, o sea, no estoy hablando de dejar de diezmar. Tú diezmas y ofrendas. Y aparte das primicias, que es algo para el pastor. Porque con los diezmos y las ofrendas se sostiene la iglesia, paga agua, luz, todo lo que se necesita. Pero las primicias son algo. Y está un solo verso. No te compliques. Hazlo a ver qué pasa. Y después de que lo hagas, hablamos. Mientras tanto, no te pongas a decir: no, es que en el Nuevo Testamento eso no es así porque Jesús es nuestras primicias. Si está escrito, es por algo. Ahora, eso está solo una vez, pero aquí dice Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o 3 testigos. Pero ahora miren lo que dice Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Aquí vemos un segundo verso que dice exactamente lo mismo. O sea, si lo encontramos en un verso es relevante. Tiene ahí un secreto escondido. Pero ahora, ¿cómo vamos a establecer doctrina? La Biblia dice: en boca de 2 o 3 testigos. Aquí tenemos otro testigo. Ahora mira lo que dice Mateo 18:18 en boca de Jesús. Mateo 18:18 en boca de Jesús. ¿Qué dice? Dice 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo, la tierra, en cualquier cosa que piden, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Un momentito. Por tanto, es un poquito antes. ¿Dónde está? Yo lo encontraré. Más, si no te oyere, toma. 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Mateo 18:16. O sea, para que sea doctrina tiene que estar 2 veces en la Biblia, o 3 o más. También Pablo habla de esto. También Pablo habla de en boca de 2 o 3 testigos. O sea, para que sea doctrina, para que sea algo
de cumplimiento debe estar en 2, 3 versos o más. Entonces mucha gente, por ejemplo, con el tema de los diezmos se arma lío. Algún predicador toma 1 Corintios 16, 1 y dice: el primer día de la semana reúnen una ofrenda para que cuando yo vaya no se recoja. Ahí está hablando de ofrenda, no de diezmo. Y con base en ese verso, él dice: no hay que recoger diezmos. Pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos 7, está 7 veces hablando de los diezmos. Entonces mejor hacerle caso a la Biblia que lo que dicen los hombres. ¿Cuál es el secreto para estar sano? Para llegar a ser una persona mayor, una persona viejita, sano. ¿Cuál es el secreto para recibir dinero de parte de Dios? ¿Cuál es el secreto para poder estar bien con la esposa? ¿Sí? Mira lo que dice Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas van a ser añadidas? Leamos el 31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? Ahí está hablando de comida, de salchicha, de hamburguesa, de papa, de arroz, de carne. Está hablando de cosas materiales. ¿O qué beberemos? Vino, jugo de guanábana, de mora, agua. Está hablando de bebidas, cosas materiales. ¿O qué vestiremos? Está hablando de paño, de seda. Está hablando de vestidos, está hablando de ruanas, de sudaderas. O sea, ahí está hablando de las cosas necesarias para la vida. El 32 dice: porque los que, gentiles, los que no conocen a Dios, ni conocen la obra de Jesucristo, buscan todas estas cosas. O sea, los que no han nacido nuevo, los que no conocen la obra de Dios, por la obra de Jesús, del amor de Dios por medio de Jesús, buscan ropa, comida o dinero, y se acercan a la iglesia buscando que Dios les dé comida, ropa o dinero. Entonces: pero pastor, si yo oro y Dios no me da nada, pero es que yo ayuno y Dios no me responde, pero es que yo voy a la iglesia y yo diezmo y Dios no me responde. Pues aquí dice: los que no conocen a Dios, los que no han nacido de Dios, hacen eso. O sea, hacen obras, hacen cosas para recibir. Pero aquí dice: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, Dios sabe que usted necesita ropa, comida. Dios sabe que usted necesita vender, si es vendedor, que usted necesita sostener su casa, que usted necesita pagar las deudas, si es empresario. Pero ¿cuál es qué es lo que dice Dios? Dios dice: yo sé que tú estás debiendo millones. Yo sé que tú quieres vender diariamente 50 cajas. Yo sé que tú quieres ganar mensualmente 3 millones. Yo sé que tú quieres pagar el arriendo a tiempo. Yo lo sé. Ahora te voy a decir una cosa: busca primero el reino de Dios y su justicia. Entonces, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice exactamente cómo podemos buscar el reino de Dios y su justicia. Hablar de justicia es hablar de la obra que Dios hizo en Jesús, que Jesús derramó la sangre en la cruz, y gracias a la obra de Jesús, por la obra de Jesús, yo puedo recibir. Ojo, quiere decir que la oración me revela a mí la obra de Jesús. ¿Por qué oro? Yo no oro para mover la mano de Dios. Cuando yo ayuno, yo no ayuno para que Dios me dé cosas. Yo no ayuno para hacer que Dios me dé. Yo no voy a la iglesia para que Dios me escuche. Yo no leo Biblia para que Dios me actúe. Yo no ayuno, no diezmo, no ofrendo para mover la mano de Dios. Yo no muevo la mano de Dios cuando oro. Yo no muevo la mano de Dios cuando ayuno. Yo no muevo la mano de Dios cuando diezmo, cuando ofrendo. No muevo la mano de Dios cuando leo la Biblia. Entonces, ¿para qué sirve? Cuando yo leo la Biblia, ¿qué pasa? La Biblia dice en San Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú conoces lo que dice Dios. Y Dios en la Biblia dice cómo hacer para que llegue el dinero. Dios en la Biblia dice cómo hacer para que puedas pagar los millones. Dios en la Biblia dice cómo hacer para que puedas estar en paz con tu esposa.
Dios en la Biblia dice cómo hacer para que pueda cualquier niño o hijo salir de la enfermedad o la depresión o de la trombosis. Dios en la Biblia dice cómo hacer para que tú tengas plata, cómo hacer para que seas feliz con tu esposa, cómo hacer para que no te pasen accidentes. Entonces, cuando tú lees la Biblia, tú conoces lo que dice Dios, lo que Dios te dijo a ti que hicieras para que estés bien. Entonces, ¿a quién le sirve la lectura de la Biblia? A ti. A ti te sirve la lectura de la Biblia. ¿Para qué ayunamos? Cuando ayunamos es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo de cercanía con Dios, donde podemos gozarnos de su presencia, gozarnos de que Él habla a nuestro corazón, que Él nos revela la palabra. Entonces, cuando tú ayunas, el ayuno te sirve a ti para doblegar la carne, el ayuno te sirve a ti para no ser una persona triste, el ayuno te sirve a ti para salir de la depresión, el ayuno te sirve a ti para salir del estrés, de la ansiedad. Si estás viviendo millones y estás atorado, cuando tú ayunas, ese ayuno hace que se quite el estrés y puedas ver la bendición de Dios que Dios ya dio en la sangre de Jesús, porque la Biblia dice que Jesús se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuesen enriquecidos. Para Dios 5,000 pesos, darte 5,000 pesos es lo mismo que darte 50 millones o 500 millones. El problema no está en Dios, porque para Dios 5,000 pesos son así, y 50,000 pesos son así, y 500,000 pesos son así, y 5 millones son así, y 50 millones son así, y 500 millones son así, y 5,000 millones son así. Pero para ti 5,000 pesos son así, 50,000 pesos son así, 500,000 pesos son así, 5 millones de pesos son así, 50 millones de pesos son así. O sea, el problema no está en Dios, el problema es tu forma de pensar. El problema es tu forma de pensar. ¿Tú para qué oras? La oración no mueve la mano de Dios. La oración no hace que Dios actúe. La oración te revela a ti la obra de Jesús en la cruz. La oración te revela a ti lo que Jesús ganó para ti en la cruz. La oración te revela a ti para qué sirve que Jesús derramara la sangre. La oración te sirve a ti. Lo que ya tengo. La oración te muestra a ti lo que Dios ya te dio. La oración no mueve la mano de Dios. Entonces, si tú no oras, pues no vas a tener claro qué tienes. Si tú no oras, pues no vas a tener claro cómo recibir los beneficios que Dios ya te dio en Jesús. Si tú no oras, pues no vas a saber qué hacer. Entonces los cristianos oramos no para mover la mano de Dios, sino para recibir la revelación y el entendimiento de lo que Dios ya nos dio en la sangre de Jesús. Tú que estás en internet, que estás mirando esta predicación, suscríbete al canal, mándale esta predicación a tus amigos. Suscríbete. Entonces, estamos viendo cuál es el secreto de la prosperidad de Dios. ¿Cuál es el secreto para ser sano? ¿Cuál es el secreto para no enfermarse? Mire, yo conozco hijos de pastores, conozco pastores que hablan de fe, pero el hecho de que un hijo de pastor tenga a su papá que habla de fe no quiere decir que el joven camine en fe. Yo conozco hijos de pastores que van al médico y están pendientes de comprar los remedios, y no los estoy condenando ni juzgando. Lo que estoy tratando de decir es que el evangelio no se hereda, el evangelio es por revelación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? El título de la predicación es ¿cuál es el secreto para recibir sanidad de Dios? ¿Cuál es el secreto para recibir millones? Para comprar casa, para comprar carro. ¿Cuál es el secreto para conseguir una buena esposa, un buen esposo? ¿Cuál es el secreto para que los hijos no se tuerzan? ¿Cuál es el secreto para que yo no me enferme ni de gripa, ni de caries, ni se me caigan los dientes? ¿Cuál es el secreto para que Dios sane el cáncer, el SIDA, el herpes? La Biblia dice, mas tú cuando ores, entra en tu lugar secreto. Dios está diciendo, ten un lugar secreto. El lugar secreto es que tú tienes un lugar donde oras. Ahora, ¿recomienda la Biblia cuánto tiempo orar? Sí, claro. La Biblia dice en Tesalonicenses, orar en todo tiempo. Entonces, ¿tengo que dejar de trabajar? No. Si tú practicas basquetbol por la mañana,
siquiera una hora, a mediodía siquiera otra, y por la noche otra, pues prontamente vas a desarrollar la habilidad, ¿o no? Y si practicas una hora cada 8 días, pues no va a ser lo mismo. Si practicas una hora cada mes, no va a ser lo mismo. ¿Cuánto recomienda Dios en la Biblia que es bueno orar? Ya vimos que todo tiempo, pero uno de pronto dice, uy, eso es hartísimo, ¿no? Entonces vamos a mirar cuánto tiempo recomienda Dios. Vamos a leer Mateo 26, 37. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, está en Getsemaní, va con los apóstoles, deja a los apóstoles y coge a 3, Pedro, Juan y Santiago, y les dice, estoy muy triste, pero no les cuenta el problema. Quédense aquí y oren. Y dice que se retiró de ellos como a un tiro de piedra, o sea, qué sé yo, 20 metros, cosa de que él ore y no lo escuchen. 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Por favor, diga conmigo, una hora. Una hora. Una hora. Unita. Una hora. Ahí estaba, la Biblia está diciendo que Jesús lleva una hora de oración. Una hora. Tenga por favor leído así. Obedientes. 41. Velad y orad para que no entre en tentación. Escuche, cuando usted ora, está velando. Velar no es tener velitas. Velar es vigilar. Entonces, si le viene una enfermedad, usted la reprende. Si le viene un problema, usted lo reprende porque está vigilante. Si le viene falta de plata, usted lo reprende. Si le vende que no hay ventas, usted reprende eso. ¿Sí? No bajen el dedo. Entonces, usted logra eso velando. Para que no entre en tentación. La tentación es que usted siente duda o desconfianza o temor. Ay, no voy a poder pagar, me duele, no tengo plata, no me voy a casar. Eso es tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pregunta, ¿cuántas horas van? 3. 2. Otra vez fue y oró por segunda vez. Ahora levante un dedito más. ¡Ting! ¿Cuántas horas van? 2. 2. Otra vez fue y oró por segunda vez. Verso 43. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez. Levante otro dedito. Diciendo, Padre, o sea, diciendo las mismas palabras. Jesús va a morir. O sea, quiero que se ubique. Jesús sabe que lo van a latigar con un látigo de 7 o 9 puntas, que en cada punta tiene un metal, un vidrio o un hueso. Él lo sabe. Le van a pegar, se le entierra eso, le arrancan la carne. Le arrancan la carne. Él lo sabe. Él sabe que le van a colocar una corona de espinas. Él sabe que lo van a escupir. O sea, entonces, digamos que él sabe que si no paga ahorita el 7, 100 millones de pesos o 200 millones de pesos, le quitan la casa. Si no paga ahorita el 7 estamos en octubre 3. Si ahorita el 7, es un ejemplo, si ahorita el 7, el 10, no paga 200 millones de pesos, le quitan la casa. Es un ejemplo. Él lo sabe. Él sabe que él sabe que si no consigue la droga, ya, el hijo se le muere. Él sabe que si no vende, ya, si no paga el arriendo, ya, lo echan. Él lo sabe. Jesús sabe lo que va a pasar y se clava 3 horas de oración. ¿Ha leído usted que a Jesús le escupieron en la cara? ¿Que le dieron de puñetazos? ¿Ha leído usted que le latigaron? ¿Y ha leído como oveja fue llevado al matadero, no abrió su boca? Escúcheme, no sé usted, pero de pronto a mí alguien me empuja, o me escupe, o me pega, y pues yo reacciono. Pero Jesús lleva 3 horas de oración, donde después de esas 3 horas la Biblia dice que un ángel de Dios le fortaleció, porque siempre que usted ora es fortalecido por los ángeles de Dios. Si usted ora, usted se le quita el estrés. Tiene que pagar, ahora estamos a 2, el 10 tiene que pagar 200 millones, y si no pierde la casa, pierde el apartamento, es una cosa terrible, se le muere el hijo.
Jesús se clava 3 horas de oración y sale de ahí, lo latigan y no grita, no maldice, lo escupen y no grita, no maldice, y dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El lugar secreto. Vimos que la Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos que esto es toda palabra. En Deuteronomio 17:6 está eso escrito. En Deuteronomio 19:15 está eso escrito. En Mateo 18:16 Jesús lo dijo. Y también Pablo lo dijo. O sea, cuando usted encuentra 3 o 4 versos que dicen lo mismo, eso es importantísimo. Y aquí vemos, cuando usted lee los evangelios, usted encuentra orando a Jesús 19 veces. Usted encuentra que Jesús pasa la noche en oración, se levanta a medianoche, va de madrugada, ministra y se retira a un lugar apartado. Estamos hablando cuál es el secreto para que usted reciba la sanidad de su hijo, la sanidad de su útero, para que usted pueda tener hijos. ¿Cuál es el secreto para que usted pueda envejecer sin Alzheimer, sin Parkinson, sin demencia senil? ¿Cuál es el secreto para que usted pueda recibir plata y comprar su casa? ¿Cuál es el secreto para que usted pueda comer bien? El lugar secreto. El lugar secreto es ese tiempo, ese lugar de intimidad con Dios. Lo vimos en la Biblia. Ahora vemos que Jesús lleva 3 horas. ¿Cuál es el secreto? Miren lo que dice Daniel. Daniel, que era el profeta más rico. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Por qué era el profeta más rico? Se lo querían comer los leones. ¿Sí? Siga predicando, pastor. Sí. Era el profeta más rico. Listo. Daniel fue llevado esclavo a Babilonia. Tendría 13 o 14 años. Y dice esto: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Propuso en su corazón. Usted sigue leyendo y la Biblia dice que cuando los llamaron, los hallaron 10 veces más inteligentes que el resto de los pelados. Y a Daniel lo vieron superior a los mismos, a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo vieron superior al Daniel. La Biblia habla de que Daniel propuso. Sadrach, Mesach y Abednego no. O sea, ellos se guardaron. Ellos siguieron a Daniel. Pero dice que Daniel se propuso. Después, usted lee la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel llegó a ser el visir, el primer ministro. Había 3 sátrapas. O sea, Babilonia estaba, todo el mundo conocido estaba gobernado por un hombre, Nabucodonosor. Tenía como 3 estados. No, habían 120 provincias. O sea, cada provincia como 120 departamentos. Y cada departamento tenía un gobernador. Y sobre los 120 departamentos había 3 que respondían. Como 3 ministros con superpoderes. Pero de los 3 ministros con superpoderes, el principal era Daniel. Entonces, por envidia, los otros gobernadores quisieron sacarlo. Por envidia. Entonces lo miraron, examinaron las cuentas de Daniel y no se había robado un peso. Examinaron las cuentas de la vida de Daniel, no había sido adúltero, ni fornicario, ni engañador, no había hecho nada malo. De hecho, la Biblia dice en Ezequiel 14:14 que Dios dijo: si en esta tierra estuviera Job, Noé y Daniel, por lo bien que se portaron, si fuera a caerse fuego del cielo, por lo bien que se portaron, o sea, lo que hicieron ellos, por su propia justicia, ellos vivirían. O sea, era una cosa alta. Y ustedes miran que los enemigos de Daniel conspiraron con la ley de Media y de Persa, diciendo que el que no adorara al rey durante un mes o le pidiera todas las peticiones que quisieran echar al rey, y con engaño hicieron firmarle al rey, porque claro, le tocaron el ego, ¿sí? Y el rey firmó, pero el rey amaba a Daniel. Entonces empezaron a pillar a Daniel, a buscarlo, porque ya saben que el hombre oraba. Entonces la Biblia dice que él 3 veces al día. ¿Cuántas? 3 veces. ¿Y cuántas veces dice la Biblia que oró Jesús? 1 hora. 3 horas, ¿cierto? Entonces, Daniel oraba 1 hora por la mañana, 1 hora. ¿Se puede decir que sí? Pues Jesús oró 3 horas. Entonces Daniel oraba 1 hora por la mañana, 1 hora al mediodía y 1 hora por la noche. Escúcheme. Después de Babilonia vino otro rey,
vino otro rey y vino otro rey. El imperio de Babilonia cayó, vinieron los medos, los persas. Y la gente cuando llega mata y destruye a todos los ministros, a todo el mundo y pone su gente. Pero Daniel tuvo testimonio y Dios lo guardó. Él le sirvió a 4 reyes diferentes. Los que conquistaban veían a Daniel como un hombre de Dios. ¿Y cuál es el secreto? Ora por la mañana, ora a mediodía y ora por la noche. Una hora. Y Daniel llegó a tener tanta intimidad con Dios que por causa de la oración, de la intercesión de Daniel, Dios hizo que fueran libres de la esclavitud de Babilonia. Dios mandó a que reconstruyeran el templo. O sea, Dios obró por medio de Daniel para que pudieran volver a reconstruir el templo y los judíos fueran otra vez regresados a Babilonia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la intimidad con Dios. Mire, les voy a contar algo. Yo llevo más de 30 años en el Evangelio. Y yo, ¿qué me motivó a mí a meterme con Dios? Cuando yo llegué al Evangelio, yo era un empresario quebrado. En el 92 yo quedé viendo como 100 millones de pesos, totalmente quebrado. Pensé en el suicidio. Y alguien me habló de Dios. Y yo, negado por las palabras de Dios. Pero tuve eventos donde Dios me usó a mí mismo en milagros, en sanidades, en resurrección de muertos, sin saber nada de Dios. Cuando yo me convencí que esto era verdad, yo dije así: usted no tiene que decir eso, porque cada uno tiene su propia experiencia. Yo dije: Dios, ahora conozco que usted es dueño del oro y de la plata. Si usted me da los 100 millones de pesos para pagar y me regala un apartamento que yo no compré un solo ladrillo, yo voy a precar. Hoy estoy precando porque Dios me dio el dinero y estoy en un apartamento, pues no es el superapartamento, tiene 135 metros cuadrados, 4 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina y un espacio de 90 personas para predicar. Una cosa modesta, ¿sí? Ese es Dios. Estoy predicando. Yo le puedo decir que esto sí funciona, sí funciona, sí funciona, sí funciona. Yo conozco, por ejemplo, ¿saben ustedes quién es el pastor Ricardo Rodríguez de Avivamiento? Sí. Es un hombre que tiene una iglesia impresionante. Y él es un hombre que cuando empezó oraba 8 horas. Él cuenta en su testimonio que oraba 8 horas al día. 8 horas. Busque primero el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Usted trabaja de 9 de la mañana a 6 de la tarde y a veces termina molido. Pero si usted sacara 1 hora para orar por la mañana en lenguas y siquiera 1 por la noche, le llegaría más plata, más suave y tendría mejor vida. Porque Dios no miente. Él sí va a tirar a pasar, pero la palabra de Dios no pasa. Mire, no se complique. No se ponga a argumentar. Si la Biblia dice ore, pues ore. Si la Biblia dice que ore en lenguas, pues mire, hay gente que dice que las lenguas ya pasaron, que eso es mentira. Porque la Biblia dice, estas señales seguirán los que creen. Hoy en día hay gente que cree. En el primer siglo había gente que cree. ¿Y cuáles señales siguen a los que creen? El hablar en lengua, los milagros, las sanidades. Punto. Eso es para los que creen. No se complique. Siga lo que dice la Biblia y no lo que dicen los hombres. Si lo que yo estoy hablando no está en la Biblia, no me tome en cuenta. Pero si está en la Biblia, haga caso. El secreto es estar en el secreto. Ahora, le voy a contar una cosa. Cuando yo me empecé a meterme con Dios, mi afán era: Señor, deme plata para pagar aquí, deme plata para pagar allá. Y Señor, yo quiero comprar una ropa. Y Señor, quiero pagarle esto a mis hijos. Sí, Señor. ¿Y sabe qué he aprendido después de 30 años? Que yo no tengo que ir a buscarle, a pedir eso a Dios. Ahora, mi oración es: Señor, quiero tu presencia en mi vida. Señor, quiero tu presencia. Quiero ser tu amigo. Espíritu Santo, enséñame a ser tu amigo. Padre, enséñame a conocerte como mi amigo, porque Jesús dijo: no os llamaré más discípulos, ahora soy mis amigos. Mi oración ya no es deme. Porque cuando llegan los recibos para pagar, yo digo: Padre, gracias, porque como llegan los recibos, llega la plata para pagar. ¿Y sabe qué pasa? Me llega la plata.
Si quiero comprar una ropa o salir a pasear, Padre, gracias porque tú eres fiel, gracias. ¿Y sabe qué pasa? Me llega el dinero o me llega la ropa, lo que sea. Entonces ya después me costó 30 años entender que Dios se preocupa por mí. Me costó 30 años entender que yo no tengo que orar, Señor, deme para comprar un vestido, deme para salir a pasear. Porque la Biblia dice que si lo busco a Él, lo tengo todo. Amén. ¿Quiere estar sano? Si sufre cáncer, herpes, problemas de adicción, si tiene problemas de adulterio, fornicación, si tiene cualquier tipo de problema, entra al lugar secreto. Entra al lugar secreto. Es una decisión. Daniel propuso en su corazón. Si usted ora, no se lo diga a nadie, se le va a notar, como se le notó a Daniel. Sí, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de Michael Jordan, ¿no? Le entrevistaron. Qué bendición que usted es el superhéroe, Michael Jordan. Y todos gomosos con lo exitoso de Michael Jordan. Y le dijeron, ¿cuál es el secreto? Llegó y dijo, antes de yo ser Michael Jordan, yo hice 9,000 tiros de lanzamiento. 9,000 tiros. Ahora, vaya lance, hacer una cesta. Yo he tratado de hacerlo. Después de 10 lanzamientos uno se cansa. 10 lanzamientos, 10, no 100, 10. Y este dijo, yo hice 9,000 tiros antes de ser Michael Jordan, o sea, el reconocido. Arnold Schwarzenegger, el Terminator, cuenta que una vez fue a entrenar con Muhammad Ali, el boxeador más grande de los pesos pesados, fue tricampeón. Y entonces Arnold Schwarzenegger, ustedes saben, la pinta esa musculosa, ¿no? Y así todo, y él haciendo ejercicios con su pesa. Y veía a Ali haciendo abdominales. Y él cuenta que Ali llevaba como 2 horas, o 2 horas y media haciendo abdominales. Pero él veía que Muhammad Ali no contaba. Y dijo, ¿cuántas abdominales haces? Le preguntó a Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger dice, le preguntó a Ali, ¿cuántas abdominales hace? Dice, yo nunca empiezo a contar las abdominales que hago, sino hasta que me empieza a doler. Y llevaba 2 horas y media. ¿Escuchó eso? Llevaba 2 horas y media haciendo abdominales. Yo he tratado de hacer 5, 7. Eso es duro. Yo personalmente, o tratar de en los brazos, hacer 8, 10 de brazos. ¿Usted qué es judoka? ¿Cuántas hace? ¿Cuántas abdominales hace? 30. Y Muhammad Ali llevaba 2 horas y media haciendo abdominales. Y Arnold Schwarzenegger le dice, ¿cuántas abdominales hace? Y Muhammad Ali le dice, yo solo empiezo a contar después de que me empieza a doler. O sea, señores, la salvación es un regalo de Dios. La comunión, la intimidad, no. O sea, Dios está disponible. Pero usted lee los evangelios y Juan dice, escribe el amado. Jesús no dice que Juan es el amado. Juan se llama él mismo el amado. Porque todos podían acercarse a Dios. Pero el único que entendió el amor y lo grande de una manera impresionantemente maravillosa fue Juan. Ni siquiera Pablo. ¿Me hago entender? O sea, la cercanía que llegó a tener Juan con Jesús fue tan grande que dijo el amado. O sea, él conoció el amor de Dios. Pero obviamente Dios nos ama a todos. Pero entonces, ¿por qué algunos tienen mayor feeling con Dios? ¿Por qué algunos tienen mayor gracia con Dios? ¿Por qué algunos cuando oran les suena la flauta y otros no? Porque hay un lugar secreto. ¿Quiere tener una esposa maravillosa? Entra al lugar secreto. ¿Quiere vender y ganar para comprar su casa o carro? Entra al lugar secreto. ¿Quiere tener mejores comodidades de trabajo y ganar más y estar más descansado? Entra al lugar secreto. Porque la sangre no solo fue derramada para que fuéramos libres del infierno. La sangre no fue derramada para que fuéramos libres del infierno, pero también fue derramada para que no tuviéramos ningún tipo de enfermedad.
Y la sangre de Jesús fue derramada para que no tuviéramos ningún tipo de escasez económica. Y la sangre de Jesús fue derramada para que pudiéramos estar bien con el cónyuge en todo momento. Y la sangre de Jesús fue derramada para que nuestros hijos caminaran en bendición. Y la sangre de Jesús fue derramada para que tuviéramos abundancia, de sobreabundancia y de sobreabundancia. Y la sangre de Jesús fue derramada para que envejezcamos sanos, con paz y con plata, pudiendo viajar de vacaciones a la costa que queramos, a las cataratas de Iguazú, o al lago Ontario, o al lago Victoria en África, donde sea. O sea, porque el plan de Dios es amarte. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios a ti te ama. Entonces él abrió una enorme despensa. ¿Y quiénes reciben? Pues los que buscan a Dios. Los que buscan a Dios. Saca tiempo para Dios. Mira, todos tenemos tiempo. Todos tenemos 24 horas. ¿Cómo es posible que Bill Gates nació pobre, hijo de un librero, y ahora es un hombre supermillonario? Creo que es uno de los más ricos del mundo. Él tiene las mismas 24 horas que tú y que yo. ¿Cómo es posible que el pastor Ricardo Rodríguez sea un hombre tan lleno de avivamiento y su iglesia no sé cuántas personas tendrá y ha viajado por todo el mundo, y él tiene las mismas 24 horas que yo? ¿Cómo es posible? Sí, estoy diciendo, ¿cómo es posible que se logre eso? O sea, ¿cómo se logra eso? Ronaldinho fue uno de los más grandes futbolistas y hoy en día está en una situación no muy buena. ¿Qué pasó? Lucho Herrera, el ciclista colombiano, en su tiempo fue grande, pero hoy en día ya le vienen los años y su situación económica es buena. ¿Dónde está la diferencia? ¿Me hago entender? Dios tiene un buen plan para tu vida. Escucha, Dios le dijo a Josué: yo ya te entregué Jericó. Y la Biblia dice, y Jericó estaba con unas murallas altas, cerrada, bien cerrada. La gente no entraba ni salía. ¿Cómo así? ¿Se la entregó o no se la entregó? Claro que sí, pero Josué tenía que tomarla. Dios ya te dio la bendición. Una forma de tomar tu bendición es orar. La oración no mueve a Dios. La oración te revela la obra de Jesús en la cruz, y la oración te revela a ti. ¿Cómo es posible que tú recibas la plata de Dios? La oración no hace que Dios se mueva. La oración te revela a ti cómo es posible que estés sano. La oración te revela a ti cómo ejercer autoridad y poder. Tú y yo necesitamos tener comunión con Dios. Y por eso pocos cristianos son victoriosos. Y más pocos caminan en la abundancia de Dios. La abundancia de Dios. Yo digo que hoy el Espíritu Santo de Dios nos habló a todos. Nos abrió los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Y declaro que Dios pone esta palabra en tu corazón y que pone hambre y sed de Dios y te despierta a orar y a leer Biblia y a ayunar y a congregarte y a diezmar, sabiendo que tú diezmas para honrar a Dios, no para hacer negocios. Ya, tú entiendes que Él te dio todo. Tú oras no para que, ay, es que oro pero Dios no me responde. No, tú oras para entender qué fue lo que Dios te dio en Jesucristo. Es que yo voy a la iglesia y voy y no pasa nada. Es que el ir a la iglesia no hace que Dios se mueva. El ir a la iglesia te sirve a ti porque ya escuchas palabra de Dios. Yo declaro que tú entendiste y esta palabra la recibes y caminas en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Prospera y vence en todo, siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Somos la iglesia que está en el Pan del Cielo. Soy William Rodríguez, estamos en Bogotá, Colombia. Si quieres aprender a caminar en el poder de Dios, visítanos, porque esto es real y funciona. Y manda esta enseñanza a tus amigos, a tus parientes. Ponla en internet varias veces. Haz obra evangelista. Prospera y vence en todo siempre. En el nombre de Jesús.